Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el avance de la materia. Vamos a ver el tema de amplificadores operacionales. Ok, vamos a definir brevemente qué es un circuito amplificador operacional. Prácticamente, nosotros cuando tenemos un amplificador, que ya los vimos, ¿no? Pueden ser transistores simplemente o pueden ser un circuito amplificador. Estos venían con una cierta ganancia. Pero en un amplificador operacional tenemos la característica de que estos amplificadores operacionales tienden a tener una ganancia demasiado grande. Y bueno, también nos dan una ventaja que podemos tener dos señales de entrada, ¿no? Y la diferencia de estas señales de entrada nos provoca una señal de salida. Entonces, bueno, ese es el principal objetivo de un amplificador operacional, y las aplicaciones que tienen estos son grandes, ¿no? Tenemos circuitos que están basados en amplificadores operacionales, sensores, y bueno, en la industria también es ampliamente utilizado los amplificadores operacionales por su versatilidad, por su robustez y también por su facilidad de conexión, ¿no? Entonces vamos a ver desde cero qué es un amplificador operacional. En la pantalla podemos ver eh, el gráfico de lo que es un amplificador operacional, el símbolo a la izquierda y la representación compuesta hacia la derecha, ¿no? La parte de la izquierda, como les adelantaba, tenemos dos señales de entrada, una señal positiva y una señal negativa, y tenemos una señal de salida, ¿no? Que es un voltaje de salida. Adicionalmente tenemos una representación de dos pines que van a ser las alimentaciones, ¿no? BS más y BS menos. Esto, bueno, la nomenclatura de estos valores pueden ser variables dependiendo de qué autor estemos consultando, pero generalmente se lo denomina B más, B menos, algo parecido, ¿no? Entonces, prácticamente va a ser esta simbología. Ahora, a la derecha podemos ver un poco más a detalle de lo que viene a ser un componente de un amplificador operacional. Vemos justamente que la entrada tiene tiene dos entradas, ¿no? Y estas están unidas por una resistencia interna. Esa resistencia generalmente tiende a ser infinito, o sea que va a ser demasiado grande, ¿no? Y bueno, eh, tenemos también los elementos de una fuente controlada por esta resistencia, la caída de tensión en esta resistencia, y tenemos una resistencia de salida, ¿no? Bueno, eh, tiene un análisis más profundo, pero bueno, en la materia no lo vamos a ver tan a detalle, así que bueno, esta representación es válida, ¿no? Para representar al amplificador operacional en circuitos más complejos. Bien, y la ecuación que gobierna los amplificadores operacionales viene a ser esta de acá, ¿no? Les decía que la salida del amplificador operacional es dependiente de las entradas. Entonces, prácticamente tenemos que el voltaje de salida va a ser un factor de amplificación, que en este caso lo llamamos A sub D, multiplicado por la diferencia entre la señal de entrada y la señal de salida, bueno, la señal de entrada positiva y la señal de entrada negativa, ¿no? Entonces prácticamente tenemos una resta. Y dependiendo a esto podemos tener una señal de salida. Bien, yo creo que con ejemplos va a quedar un poco más claro esto. Así que avancemos. En un amplificador operacional, o bueno, en un circuito con amplificadores operacionales, podemos tener lo que viene a ser voltajes de entrada, voltajes de salida, impedancia de entrada, impedancia de salida, ¿no? Entonces, todos estos conceptos que veíamos viendo en amplificadores todavía son válidos, por si acaso, para lo que es amplificadores operacionales. Y bueno, vamos a estar desarrollando más ejercicios con estos conceptos. Así que, bueno, no los olviden, ¿no? Bien, las aplicaciones de un amplificador operacional, como ya les había adelantado, son demasiadas, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener un sensor cualquiera, no sé, por ejemplo, en el gráfico acá tenemos un pequeño transistor, ¿no? Un pequeño, bueno, vamos a llamarlo transistor, que puede ser variable dependiendo a una magnitud física, ¿no? Entonces, el procesamiento de ese dato, ya que nosotros sabemos que la señal de salida
el voltaje o corriente que genere este transistor o este elemento, este sensor, va a ser demasiado pequeña y bueno, necesita tratarse, ¿no? ¿Y cómo se hace este tratamiento de datos? Es con un amplificador operacional. Es por eso que muchas veces en módulos de electrónica digital o bueno, van a estar viendo algunos módulos industriales, casi siempre van a poder ver lo que son los amplificadores operacionales en estos módulos, ¿no? Acá, bueno, les doy algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de un sensor de gas, un sensor, si no me equivoco, este es eh, de temperatura, si no me equivoco. Bueno, este es un encoder. Y bueno, son varios, ¿no? Entonces, prácticamente la aplicación de un amplificador operacional es tratar una señal para que ésta pueda ser utilizada, no sé, por un PLC, por un microcontrolador que puede ser un Arduino y bueno, varios otros, ¿no? Entonces, esa es la principal función que tienen los amplificadores operacionales. Y bueno, vamos a ver algunos circuitos en la materia, ¿no? Que podríamos utilizarlo en la parte de amplificadores operacionales 2. Ahí vamos a ver un poco más de aplicaciones. Mientras tanto, en la parte uno vamos a entender el principio de un amplificador operacional, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a ver, entrar un poco más en la materia, ¿no? Y veamos los tipos de funciones que podemos darle a un amplificador operacional. Para esta primera parte, vamos a utilizarlo de dos formas. Uno podría ser como un comparador y la segunda forma que puede ser utilizada podría ser en un circuito como amplificador, ¿no? Entonces vamos a ver la primera parte y bueno, en la parte más sencilla, ¿no? Vamos a ver la aplicación como comparador y lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a decir, ejercicio número uno, ¿no? Nos dice hallar el voltaje de salida V sub O y nos da un circuito de la figura, ¿no? Prácticamente tenemos un amplificador operacional, tenemos que está alimentado con un voltaje de entrada positivo y un voltaje de entrada negativo. Bueno, por si acaso, estos voltajes tienen que ser, como le dicen algunos, espejos, ¿no? En este caso, si es un voltaje positivo, podría ser 5 voltios y en el voltaje negativo podría ser menos 5 voltios, solo por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes en laboratorio, si es que tienen que hacer algún ejercicio de estos o algún circuito de estos, tienen que alimentarlo siempre con voltajes iguales, ¿no? Uno positivo y uno negativo. Puede ser 5 menos 5, no sé, 10 menos 10, 12 menos 12, ¿no? Es por eso que también el ingeniero les ha pedido en sus fuentes que puedan generar voltajes negativos. Bueno, eso era adicional. Entonces vemos que nuestro amplificador operacional está alimentando con un voltaje de entrada positivo y un voltaje de entrada negativo, ¿no? Adicionalmente vemos que tiene dos entradas y están conectadas a dos señales de entrada, ¿no? Una señal B sub 1 y una señal B sub 2. Y bueno, finalmente tenemos una señal de salida que está conectada a una carga, una resistencia de carga, ¿no? Que bueno, vamos a llamarla a la señal de salida B sub O. Y bueno, nos dice hallar el voltaje de salida B sub O si las señales de entrada son estas de acá, ¿no? Las señales de la derecha. Tenemos que la señal 1, el voltaje 1, va a ser variable en el tiempo y tiene una forma sinusoidal, ¿no? Y bueno, esta comienza desde el tiempo 0 y la señal 2 va a ser la misma, pero tiene un pequeño desfase, ¿no? Un pequeño desfase en el tiempo y va a comenzar un poco más tarde. Entonces esta onda va a estar yendo un poco más retrasada. Entonces, esos son los datos que nos dan. Nos dan las señales de entrada y nos pide que nosotros podamos hallar el voltaje de salida. Y bien, ¿cómo se hace esto? Prácticamente tenemos que utilizar el método de comparación de un amplificador operacional. Esto significa que tenemos que comparar los voltajes, ¿no? En caso que el voltaje 1 sea mayor al voltaje 2, eh, nuestro amplificador operacional en el pin de salida directamente nos va a botar a ¿qué es la alimentación positiva de entrada, ¿no? Es como decir, si voltaje 1 es mayor a voltaje 2, entonces es como si el amplificador operacional hiciera un cortocircuito de esta forma, digamos. La señal de entrada positiva va a ir directamente cortocircuitado a la salida. Va a ser algo parecido, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a decir, en el caso uno que tengamos bueno, estos datos,
B sub 1 mayor a B sub 2, entonces acá nos dice que la señal de salida va a ser B más, ¿no? Esto puede ser, como les he dicho, pues más 5 voltios, más 10 voltios, más 12 voltios, lo que sea, ¿no? Pero va a ser B más. Ahora, en el caso contrario, cuando tengamos que B sub 2 es mayor a B sub 1, o sea, B sub 2 está conectado al pin negativo, ¿no? Entonces, cuando B sub 2 sea mayor a B sub 1, entonces vamos a tener el caso contrario. Viene a ser que la señal de salida prácticamente va a ser el voltaje negativo alimentado al amplificador operacional, ¿no? Entonces va a ser de esta forma. Nosotros tenemos que comparar, ¿no? Es por eso que a este modo se le dice modo comparador, porque agarra dos señales y te compara cuál es mayor, cuál es menor, y dependiendo a eso, el voltaje de salida va a tener una forma, ¿no? Entonces, sabiendo este pequeño concepto de acá, nosotros podemos irnos directamente a un gráfico, ¿no? Y ver cómo se va a comportar en el tiempo nuestra señal de salida. Veamos. En un inicio vemos que la señal 1, que es la señal verde, y la señal 2 es la señal rojita. En un tiempo cero, la señal B1 va a ser mayor a B sub 2, ¿no? Entonces, esto significa que el voltaje de salida va a ser directamente a B más, ¿no? Y bueno, en este caso yo estoy considerando que B más es 15 voltios y B menos va a ser menos 15 voltios. Entonces, si en un inicio B1 es mayor a B2, entonces el voltaje de salida va a comenzar directamente en 15 voltios, ¿no? Y vamos viendo que en un tiempo esto se mantiene, ¿no? B sub 1 siempre va a ser mayor a B sub 2. Hasta que, bueno, hay un punto justamente acá donde las señales se cruzan y B sub 2 ya es mayor a B sub 1, ¿no? Entonces, en este punto de acá, nuestra señal de salida va a cambiar, ¿no? Al ser B sub 2 mayor a B sub 1, eso significa que directamente la señal de salida va a ser el voltaje de alimentación negativo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hasta ese punto teníamos que la señal de salida era 15 voltios, ¿no? Una vez llegado a ese punto, la señal de salida cambia y pasa a ser menos 15, ¿no? Entonces, vemos que esta característica se repite hasta cierto punto donde de nuevo las señales se cruzan, ¿no? Acá vemos que B sub 2 es mayor a B sub 1 en todo este tramo. Y bueno, en todo ese tramo igual la señal de salida es menos 15 voltios. Hasta que cambia eso, ¿no? Vemos que en este punto de nuevo B sub 1 se vuelve mayor a B sub 2, ¿no? En todo este trecho desde acá. Vamos a poner una línea para que se vea. Y bueno, una vez llegado a ese punto, de nuevo cambia, ¿no? La señal. Entonces, esto se va a ir repitiendo de la misma forma, eh, haciendo que nuestra señal de salida varíe, ¿no? Va a ir variando dependiendo de las señales de entrada. Es por eso que a esta parte, bueno, a esta configuración se le llama modo comparador, ¿no? Porque está comparando las dos señales. Y bueno, eso puede ser con cualquier tipo de señal, ¿no? Por si acaso. Si tenemos una señal, por ejemplo, acá cuadrada, triangular, sinusoidal, no sé, lo que sea, ¿no? Es lo mismo. Esta señal puede ser cualquier tipo de señal, puede ser incluso ruido. Igual va a estar comparando el amplificador operacional. Entonces, bueno, es muy común que el ingeniero ponga este tipo de ejercicios en previos, o por lo menos en el laboratorio igual lo van a hacer. Entonces tienen que ver que cumpla esta característica, ¿no? Y bueno, no se hagan mucho problema del tipo de señal que tengan y las propiedades que tengan, ¿no? El amplificador operacional puede detectar desde señales muy pequeñas, en el orden de los milivoltios, hasta señales grandes, ¿no? Y la frecuencia igual, la frecuencia que te detecta un amplificador operacional es en un rango bastante alto. Entonces no hay ningún problema al leer señales. Solamente, bueno, hay que ver las dos señales que están entrando, se comparan y de acuerdo a eso sale una señal de salida, ¿no? Prácticamente es eso. Y bueno, eh, ese es el primer punto. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este tipo de aplicación o de este ejercicio, muchachos?
La segunda gráfica siempre va a ser cuadrada, Oxy. Ah, sí y no. ¿Por qué sí y no? A ver, es porque en este caso se ve que la señal de salida está bien bonita, ¿no? Parece una señal cuadrada perfecta, como lo generaría un generador de funciones. Pero no siempre va a ser esto. Ahorita está bien, así bien bonito, porque las señales de entrada son periódicas, y bueno, son iguales, ¿no? Solamente están desfasadas. Entonces, los intervalos de periodo de tiempo que hay entre estos cambios son los mismos, ¿no? Es por eso que la señal sale cuadrada y está bien bonita. Mientras que, como les he dicho, pueden tener cualquier tipo de señal. No se puede ser una señal de entrada, por ejemplo, B1 puede ser ruido, ¿no? Puede ser una señal de ruido aleatoria, ¿no? Digamos que puede ser esta. Y una señal número 2 que podría ser incluso un voltaje constante, un voltaje DC, ¿no? Entonces, ustedes, dependiendo de eso, tienen que compararlo y la señal va a tender a ser cuadrada, ¿no? Porque va a intercambiar entre un voltaje positivo y negativo, ya que no hay más, pero podría ser, digamos, de esta forma. Va a ir cambiando, no sé, luego va a haber un trecho donde no cambia, luego otro donde sí, digamos. Entonces, va a depender de sus señales de entrada. No siempre va a ser así bonito, como estaba en la gráfica, ¿no? Va a ser una señal perfecta cuadrada, pero casi siempre lo van a ver en forma de pulsos. Entonces, esa es la característica de esta aplicación. Mucho depende de la señal de entrada. Ok, bueno, si ya no hay más preguntas, entonces pasemos a la segunda parte, que bueno, viene a ser la parte un poco más larga y complicada, ¿no? Digamos, porque esta parte sí es un poco sencilla. Bien, eh, pasemos a las aplicaciones lineales, ¿no? Lo que les decía, en esta parte es donde ya se arman los circuitos amplificadores, donde ahora sí vamos a tener un amplificador como tal, con un amplificador operacional, ¿no? Entonces veamos qué sucede en esta parte. Vamos a comenzar haciendo un ejercicio súper sencillo, ¿no? Yo sé que ahorita este es uno bastante sencillo, pero necesitamos comprender los, eh, los conceptos de un amplificador operacional. Entonces, veamos. Ejercicio número 2, ¿no? Nos dice hallar el voltaje de salida B sub O para este circuito, obviamente, ¿no? Y vemos que tenemos un circuito con un amplificador operacional, tiene una entrada y una salida. Y bueno, la otra entrada que estaba libre o que no se está usando, prácticamente está cortocircuitada la salida, ¿no? Esto, aunque no tenga ningún elemento más, aunque no tenga resistencias, capacitores, esto ya es un circuito. ¿Por qué? Porque ya está conectado, ¿no? Ya tiene interconexiones. Entonces, esto ya es un circuito como tal. Entonces, tenemos que proceder a analizarlo y determinar las características de este, ¿no? Y bueno, es perfecto para entender los conceptos de amplificadores operacionales, ¿no? Bueno, para no hacerles largo, solamente tienen que considerar dos cosas al momento de trabajar con amplificadores operacionales. Bueno, por concepto, sabemos que por un concepto de tierra virtual vamos a tener dos consideraciones. Uno va a ser la más importante, que es esta de acá, que los voltajes en un amplificador operacional van a ser los mismos. O sea, los voltajes a las entradas bueno, a las dos entradas siempre van a ser los mismos. Es decir, que en este caso, si yo tengo una entrada B sub I en la entrada positiva, entonces si yo digo que son iguales en ambas entradas, eso me significa que en este otro pin igual voy a tener B sub I, ¿no? Es así simplemente. Y la segunda condición que tenemos es que la corriente en estos dos terminales, porque habíamos dicho, ¿no? En concepto supuestamente hay una resistencia interna acá adentro, así. La corriente va a tender a ser cero. O sea que en estos dos terminales no va a circular corriente. O si es que circula va a ser demasiado pequeña que va a ser cero. Entonces vamos a tener estas dos características para todo circuito con amplificadores operacionales. Siempre. Cuando estamos trabajando con amplificadores operacionales, eh, vamos a tener que ambos pines de entrada van a ser iguales. El voltaje, ¿no? En esos pines van a ser iguales y la corriente entre esos dos pines va a tender a ser cero. Y bien, con estas dos consideraciones podemos resolver cualquier tipo de ejercicios, ¿no? En este caso, bueno, como les había dicho, ¿no?
si hemos considerado que estos dos pines son iguales, entonces la señal B sub I se refleja en el pin de entrada negativo. Y bueno, vemos que ese pin está cortocircuitado a la salida, ¿no? Entonces podemos decir directamente que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada, sin más, ¿no? Directamente. Y bueno, ya tenemos resuelto nuestro ejercicio, ¿no? Hemos hallado el voltaje de entrada en función al voltaje de salida. Bien, este es un ejemplo bastante sencillo, bastante básico, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto, muchachos? ¿Alguna duda? Ok, bueno, creo que nadie tiene preguntas. Súper. Entonces pasemos a ejercicios un poco más complejos, ¿no? Vamos a ver este pequeño circuito de acá, que viene a ser un circuito bastante común, ¿no? Que es un amplificador inversor, ¿no? Entonces veamos. Nos dice ejercicio número 3. Hallar el voltaje de salida B sub O, ¿no? Casi siempre nos va a pedir eso. Hay el voltaje de salida B sub O o hay la ganancia, podría ser, ¿no? Entonces, el objetivo es hallar la señal de salida. Entonces, lo único que tenemos que hacer al inicio, cuando tengamos cualquier circuito de amplificadores operacionales, es aplicar los conceptos que hemos aprendido, ¿no? Por tierra virtual vamos a tener estas dos condiciones. Uno, que el voltaje en los dos pines de entrada va a ser igual y la corriente entre esos dos pines va a ser igual a cero, ¿no? Esas dos consideraciones tenemos que tener en cuenta y bueno, podemos proceder a hacer cualquier tipo de ejercicio. Entonces veamos esto. Vamos a comenzar haciendo una pequeña ley de corrientes de Kirchhoff, por decirlo así, ¿no? Vamos a poner ley de corrientes de Kirchhoff. Nosotros vamos a ver que acá tenemos una corriente de entrada eh, que es propia de la señal de entrada, ¿no? Y vamos a tener acá una corriente y supuestamente debemos tener otra corriente por acá, ¿no? Pero nosotros sabemos que esta corriente que viene por acá, a la entrada eh, del amplificador operacional, a la entrada negativa, por acá, esta corriente que venga por acá va a ser cero, ¿no? Por conceptos de tierra virtual. Entonces directamente podemos decir que si esta corriente es cero, entonces toda la corriente que venga por la entrada la entrada de la señal B sub I se va a ir directamente por esta rama de acá arriba, ¿no? Entonces va a ser la corriente B, esta corriente B va a ser igual a esta otra corriente B, ¿no? Entonces podemos decir esa forma por ley de tensión, ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Las corrientes que salen son iguales a las corrientes que entran. Y bien, ponemos la pequeña igualdad y desarrollamos las expresiones que definen a estas corrientes. Primero, para I sub B, que es esta I sub B que está entrando, vamos a hacer una pequeña ley de Ohm, ¿no? Prácticamente una diferencia de tensiones en sus extremos y la división entre la resistencia correspondiente, ¿no? En este caso, vamos a tomar en cuenta primero en la expresión al voltaje final, ¿no? En este caso, bueno, pueden ponerlo en el orden que ustedes quieran, pero tienen que tener mucho cuidado, ya que si van a utilizar un orden, lo tienen que hacer en todo momento, ¿no? Yo utilizo primeramente el voltaje, en este caso donde está la cabecita de la flecha, del sentido de la corriente. Ese voltaje lo utilizo primero y luego resto con el voltaje al inicio de la flecha, ¿no? Entonces, ustedes pueden utilizarlo al revés, yo lo utilizo de esta forma, pero siempre mantengan eso, ¿no? En este caso, para la corriente IB de la resistencia 1 va a ser el voltaje en la cabeza, que va a ser voltaje A, lo vamos a llamar voltaje A, menos el voltaje de entrada, ¿no? Que va a ser B sub I. Así ya tenemos una diferencia de tensión. Y tenemos que dividirlo entre la resistencia que está pasando esta corriente, ¿no? En este caso va a ser R1. Y simplemente lo anotamos R1, ¿no? Igual a lo mismo, tenemos que hacer lo mismo en la otra corriente. Entonces para la resistencia 2 viene a ser lo mismo, ¿no? Partimos de donde está la flechita de la cabeza, ¿no? En el sentido de la corriente, que va a ser B sub O. Anotamos B sub O menos el voltaje donde inicia la flechita. En este caso va a ser B sub A, ¿no? Entonces B sub O menos B sub A.
y a eso le dividimos entre la resistencia 2, ¿no? Simplemente estamos hallando las corrientes. Y ya tenemos nuestra expresión totalmente definida. Ahora, no tenemos el valor de B sub A, ¿no? No sabemos qué valor tiene B sub A, pero por conceptos de tierra virtual, estas dos condiciones que habíamos puesto, sabemos que este voltaje es igual al voltaje de acá abajo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos a este voltaje de acá abajo, prácticamente está cortocircuitado a tierra, ¿no? A pesar de que tenga una resistencia, nosotros sabemos que al no estar polarizado, directamente los 0 voltios que están conectados a tierra pasan al voltaje B sub A. Por lo que podemos decir que B sub A es igual a 0 voltios. Y esos 0 voltios se van a reflejar en este lado, ¿no? Porque sabemos que el voltaje es igual. Entonces, simplemente diciendo B sub A es igual a 0 voltios, reemplazamos esta condición en la ecuación que hemos hallado y vamos a tener esta pequeña expresión, ¿no? Que está un poco más simplificada, que prácticamente hemos quitado los B sub A. Y ya tenemos nuestra expresión y lo que queda simplemente es despejar a B sub O para que esté en función del voltaje de entrada, ¿no? Voltaje de salida en función al voltaje de entrada. Si hacemos eso y ordenamos un poquito, vamos a tener la siguiente expresión, ¿no? El voltaje de salida va a ser menos R2 sobre R1, el voltaje de salida, ¿no? Y aquí noten algo muy interesante. Es que en caso de los transistores, nosotros veíamos que no podíamos controlar mucho lo que era la ganancia de una señal, ¿no? Sino, sí podíamos diseñar un circuito con un amplificador, pero era bastante complicado, ¿no? Porque dependía de varios factores, de las resistencias, del beta del transistor, bueno, prácticamente el punto Q, porque eso nos hace hallar H y E, digamos, ¿no? Entonces son varios factores de los que depende la ganancia en los circuitos amplificados con transistores. Mientras que con los amplificadores operacionales, en este caso se nos hace muy sencillo hallar o calcular una ganancia, ¿no? En este caso yo podría decir, si yo quisiera tener una ganancia, por ejemplo, de 5, yo quiero que mi señal se amplifique en 5, digamos. Entonces tendría que decir, no, señal de entrada, señal de salida sobre señal de entrada. Y bueno, esto no es más que, en este caso, R2 sobre R1, ¿no? Entonces acá yo puedo ponerle valores de resistencias que me den este valor de 5, ¿no? Por ejemplo, podría poner que sea 5K, la resistencia 2, ¿no? 5K y a la entrada un K, ¿no? Y ya, prácticamente ya tendría mi amplificador con una ganancia de 5, bastante sencillo, ¿no? No tendría que estar haciendo todo el proceso de diseño como lo hacíamos con transistores. Esta es la ventaja que tienen los circuitos con amplificadores operacionales, es que es muy sencillo tratar las señales. Directamente tenemos mucho más control sobre las ganancias específicamente. Y bueno, también vamos a tener el control sobre las frecuencias, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Eso viene en el capítulo de filtros activos. Bien, hasta aquí chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está bien? Ninguna pregunta. Ok, bien. Avancemos entonces. Hagamos unos ejercicios de exámenes previos, ¿no? Que es lo más interesante. Bien, este ejercicio ha entrado en el previo de hace 2 o 3 semestres, si no me equivoco. Y bueno, la verdad es que estaba bastante sencillo. Y bueno, no es prácticamente un circuito largo, ¿no? No hay nada más. Simplemente es un circuito largo. El modo de resolver es el mismo. Bien, veamos. Ejercicio número 4, ¿no? Lo mismo, nos pide ayer el voltaje de salida B sub O. Y adicionalmente nos está pidiendo en este caso la impedancia de entrada, ¿no? Nos podrían pedir también la impedancia de entrada. Entonces veamos para este circuito cómo se halla el voltaje de salida y la impedancia de entrada. Primeramente, bueno, vamos por pasos, ¿no? Vamos a hallar el voltaje de salida. Vamos a tener nuestro circuito. Acá nos da prácticamente una configuración de resistencias y eso está conectado a un circuito, un amplificador operacional, ¿no? Y acá tenemos un voltaje de entrada B sub I
y nos dice que ese voltaje de entrada tiene un valor de 1.5 voltios, ¿no? Bien, todo está bien. Entonces lo que sucede es que tenemos que hacer prácticamente pura ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Primeramente para plantear nuestro circuito. Nosotros ya sabemos que vamos a considerar los voltajes en estos pines iguales, ¿no? Eso, como les había dicho, siempre va a ser, es una regla, ¿no? Los voltajes que hay acá, por ejemplo, en este caso tenemos un voltaje de 0, entonces en este otro pin igual vamos a tener un voltaje de 0, ¿no? Y entre estos dos pines no va a haber ninguna corriente. Entonces, teniendo esa consideración en mente, vamos a proceder a hacer nuestra ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Primeramente vamos a iniciar en el nodo A. Acá vamos a poner un nodo A, vamos a poner un voltaje A también en este nodo. Y bueno, vamos a analizar las corrientes en ese nodo. Primeramente, vemos que va a haber una corriente I1, le vamos a llamar I1, que va a estar entrante, ¿no? Debido a la fuente de voltaje que hay a la entrada. Entonces va a haber una corriente I1. Y bueno, vamos a tener dos corrientes de salida, ¿no? Ya que estos van a ir directamente a tierra, ¿no? Y acá está conectada una resistencia a tierra y la otra igual prácticamente en este punto va a haber una tierra. Entonces el voltaje iría de este modo. Entonces decimos, voltajes que entran van a ser iguales a los voltajes que salen, ¿no? Y vamos a tener esta ecuación de acá, que va a ser la corriente que entra, perdón, la corriente que entra I1 y las corrientes que salen van a ser I2 e I3, ¿no? Y ya está, ya tenemos nuestra expresión de las corrientes. Lo que sigue ahora es definir a las corrientes en función a la diferencia de voltajes y dividiéndolo entre las resistencias, ¿no? Primeramente vemos que todas las resistencias son de un K, a excepción de este de acá que es de 5K, ¿no? Entonces simplemente vamos a ponerle R y a la resistencia que sea de 5K le vamos a poner 5 veces R, ¿no? Para facilitarlo un poco. Bien, comencemos con la corriente I1. La corriente I1 va a estar acá, ¿no? Va a ser eh, esta corriente que pasa en esta resistencia. Entonces nosotros, ¿cómo definimos la corriente I1? La corriente I1, como hemos dicho hace un momento, va a ser una diferencia de tensión dividido entre la resistencia. Yo les había dicho que tienen que tomar primero el voltaje que está en la cabeza de la flechita, ¿no? La corriente. Entonces vamos a tomar el voltaje B sub A. Decimos B sub A menos el otro voltaje al otro extremo, que va a ser prácticamente el voltaje de entrada, ¿no? Entonces decimos B sub A menos el voltaje B sub I. Esa va a ser la diferencia de tensión entre los terminales de la resistencia y tenemos que dividir entre el valor de la resistencia, ¿no? En este caso es un K. Entonces lo vamos a definir solamente como R, ¿no? Como habíamos quedado. Y ya está, ya tenemos definida nuestra corriente I1. Ahora vamos a la corriente I2. ¿Qué pasa en I2? Acá vemos I2 es la resistencia de acá abajo, ¿no? Vamos a borrarlo esto directamente. I2 va a ser esta resistencia por esta, bueno, la corriente por esta resistencia, ¿no? Entonces lo mismo, decimos el voltaje en la flechita, bueno, en la cabeza de la flechita, que va a ser 0 por esta conexión a tierra, 0 menos el otro voltaje al otro extremo, ¿no? Que va a ser B sub A. Y ya está. Dividimos entre el valor de la resistencia, que es un K. Para nosotros va a ser R directamente, ¿no? Y bueno, vamos a la corriente 3, que va a ser más la corriente 3, que va a ser el valor del voltaje en la cabecita de la flecha. En este caso, como les había dicho, por conceptos de tierra virtual, sabemos que este voltaje de 0 voltios se comparte en este otro pin. Entonces, directamente vamos a poner 0 menos el voltaje inicial, ¿no? Que va a ser B sub A. Y ya está. Igual, dividido entre el valor de la resistencia, que va a ser R, ¿no? Todas las resistencias son de un K. Entonces, ya tenemos toda nuestra expresión totalmente definida. Lo que podemos hacer ahora es simplificarlo un poco. Tenemos ahí los divisores que tenemos a R, ¿no? Bueno, tenemos R que está dividiendo a todas las expresiones. Y bien, podemos simplificar R de todos los términos. Y podemos hacer un poco de álgebra, ¿no? Para eh, mostrar de mejor forma nuestra ecuación resultante. En este caso podemos mandar a menos BA, tenemos igual 2 veces menos BA, lo mandamos a sumar y vamos a tener esta expresión.
3 veces el valor del voltaje VA menos el voltaje de entrada va a ser igual a 0, ¿no? Y bueno, acá lo despejamos el voltaje VA y vamos a tener esta ecuación de acá, que el voltaje VA va a ser igual a un tercio del voltaje de entrada. Y ya está, ya tenemos una ecuación que hemos sacado de esta ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Y podemos definirlo como 1. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero en otro nodo, ¿no? Prácticamente vamos a analizar ahora el nodo B, que va a ser este de acá. Y lo mismo, ¿no? Tenemos que hacer ley de corrientes de Kirchhoff y bueno, lo vamos a hacer rápido. Corrientes que entran igual a corrientes que salen, ¿no? Primero vamos a tener una corriente que... Bueno, primero corrientes que salen. La corriente que sale va a ser esta de acá, una corriente I5, ¿no? Lo vamos a anotar. Y las corrientes que entran van a ser I4, acá vemos I4, y también esta corriente de acá abajo. Pero esta corriente, nosotros sabemos que va a ser I3, eh, va a pasar por este lado, ¿no? Y como no hay corriente entre estos dos terminales, entonces decimos que toda I3 va a convertirse en esta corriente de acá. Entonces podemos decir que esta corriente de acá va a ser prácticamente I3, ya que la corriente entre estos dos terminales, por concepto de tierra virtual, va a ser 0, ¿no? Entonces podríamos decir eso, ¿no? Y decimos que entonces que las corrientes que entran van a ser I3 más I4, ¿no? O bueno, I4 más I3. Y ya está, ya hemos hecho nuestra ley de corrientes de Kirchhoff. Lo que sigue es simplemente hacer diferencia de voltajes y dividirlo entre resistencias, ¿no? Para la corriente I5, lo vamos a hacer rápido. Vamos a decir va a ser el voltaje donde está la cabeza de la flecha, que va a ser B sub o el voltaje de salida, menos el voltaje de la entrada, que prácticamente por conceptos de tierra virtual sabemos que el punto en este punto va a ser 0 y acá está cortocircuitado, entonces acá también va a ser 0 voltios, ¿no? Entonces va a ser voltaje de salida menos 0. Y todo eso dividido entre el valor de la resistencia, ¿no? Que va a ser 5 veces R, porque 5K. Tengan mucho ojo con eso. 5K. Y ya está, ya hemos definido la corriente I5. Ahora vamos a la corriente I4. I4, lo mismo, ¿no? Partimos de la cabecita de la flecha, va a ser 0 menos el voltaje a la entrada, que va a ser B sub I, ¿no? Entonces, anotamos eso. 0 menos B sub I dividido entre el valor de la resistencia, que va a ser un K, que va a ser prácticamente R para nosotros, ¿no? Y ya está. Y ahora nos falta el valor de la corriente 3. Eso ya lo hemos hecho, pero lo vamos a volver a hacer. El valor del voltaje en la cabecita va a ser 0, ¿no? Por concepto de tierra virtual, menos el voltaje de entrada, bueno, el voltaje al inicio de la flechita va a ser el voltaje B sub A, ¿no? Y el valor de la resistencia es R, porque es un K, ¿no? Y ya está, ya tenemos definido toda nuestra expresión y lo que queda es simplificarlo un poco y tenemos que despejar el voltaje de salida, ¿no? En este caso, el voltaje de salida dividido entre 5 va a ser igual a menos el voltaje de entrada menos el voltaje VA, ¿no? Y ya tenemos una ecuación número 2 acá. Ahora, tenemos que reemplazar la ecuación número 1 en la ecuación número 2 y simplemente hacer un poco de álgebra para hallar la ganancia, ¿no? Ok, el voltaje, bueno, la ecuación número 1 era esta de acá, ¿no? B sub A va a ser igual a un tercio de B sub I, el voltaje de entrada. Y la ecuación número 2 era el voltaje de salida dividido entre 5 va a ser igual a menos el voltaje de entrada menos el voltaje B sub A, ¿no? Entonces reemplazamos esta ecuación acá abajo y vamos a tener esta nueva ecuación, ¿no? Prácticamente vamos a tener P sub o el voltaje de salida va a ser dependiente al voltaje de entrada, que es lo que estamos buscando. Entonces hacemos un poquito de álgebra, ¿no? Vamos a tener que sumar menos 1 menos un tercio, ¿no? Y esto multiplicarlo por 5 luego, ¿no? Y bueno, haciendo un análisis rápido, un poco de álgebra y aritmética, vamos a tener esta eh, expresión resultante, ¿no? Que el voltaje de salida va a ser igual a menos 20 veces, bueno, menos 20 tercios de voltaje de entrada, ¿no? Y ya está, ya tenemos esta expresión que define a el voltaje de salida, ¿no? Y bueno, este podría ser un resultado si es que nos pidieran, ¿no? Hallar B sub O. Pero en este caso nos da un valor de voltaje de entrada.
y no tenemos que olvidar eso. Si el voltaje de entrada es 1.5 voltios, tenemos que reemplazar este valor acá. Por si acaso acá les da un comentario, puede ser cualquier voltaje, el voltaje de entrada. Puede ser un voltaje constante, puede ser un voltaje variable, un voltaje en AC, ¿no? Puede ser cualquier tipo de señal de entrada. Va a cumplir eh, esta expresión, ¿no? Siempre va a cumplir esto. Aunque sea un voltaje continuo o un voltaje alterno, siempre va a cumplir. Ustedes van a tener que reemplazarlo, ¿no? En este caso está en DC, es 1.5 voltios. Pero si acá les dijeran, no sé, voltaje de entrada es una señal senoidal, entonces ustedes tienen que reemplazar la señal senoidal y tienen que mostrar la señal de salida, ¿no? Entonces, bueno, eso como comentario. En este caso simplemente reemplazamos el 1.5 voltios, calculamos el valor del voltaje de salida y nos da que el voltaje de salida para este circuito con una entrada de 1.5 voltios va a ser menos 10 voltios. Y ya está, ya hemos resuelto nuestro ejercicio, ¿no? Eso era el primer punto del previo de ese año. Y bien, tenían que sacar 10 voltios. Hasta aquí, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Ok, bueno, supongo que se ha entendido. Y bueno, continuemos. Lo que sigue ahora era el segundo punto del ejercicio que nos pedía la impedancia de entrada, ¿no? Bueno, esto es un poquito nuevo ya que no lo hemos visto, pero va a ser muy similar a lo que veíamos en otros capítulos, ¿no? Si recuerdan, en el tema de amplificadores veíamos la impedancia de entrada, bueno, prácticamente ahí no. Entonces va a ser casi lo mismo, con una pequeña excepción. Hay dos formas de calcular la impedancia de entrada. Uno puede ser un poco más gráfico, como es lo que vamos a hacer ahora. Directamente es armar un circuito y bueno, reducirlo y hallar la impedancia de entrada, ¿no? Y la otra forma es como hacíamos igual en amplificadores, que poníamos una fuente ficticia, ¿no? Y hallábamos una corriente de esa fuente. Y bueno, la división entre esas dos nos daba una impedancia, ¿no? Que iba a ser la impedancia de entrada. Va a ser lo mismo. Les recomiendo que utilicen la segunda forma, a no ser que el circuito esté sencillo, ¿no? Como en este caso. El circuito en este caso está bastante sencillo, no hay mucho donde perderse, ¿no? Prácticamente tenemos una red de resistencias y bueno, nosotros sabemos que esto está cortocircuitado por acá, así que esto está en 0 voltios y bueno, podemos hallar la impedancia de entrada directamente. Entonces vamos a agarrar toda esta red de resistencias y la vamos a llevar a un circuito aparte, ¿no? Como ya sabemos, esto está en 0 voltios, es por eso que ya no vamos a dibujar todo el amplificador operacional ni la resistencia de 5K, ya que no van a afectar en nada al circuito, ¿no? Entonces vamos a tener esta red de resistencias y lo único que queda es ir reduciendo, ¿no? Prácticamente. Si se dan cuenta, esta resistencia con esta resistencia están en paralelo. Entonces, tenemos que hacer un paralelo entre esas dos. Y bueno, lo que queda es luego, va a quedar este circuito de la figura, ¿no? Prácticamente. Y esta resistencia de acá arriba, igual, está conectada a tierra en este punto. Así que podríamos redibujarla, ¿no? Podemos traerlo a este lado y redibujarlo directamente como si estuviera a tierra directamente, ¿no? Y ya está. O sea, haciendo esto, vamos a tener la figura de acá abajo. Esta resistencia de acá arriba la estoy poniendo a la izquierda y estoy haciendo el paralelo entre estas dos resistencias a la derecha, ¿no? El paralelo entre una misma resistencia va a ser la resistencia dividida entre dos, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces vamos a tener esta figura, donde ahora está mucho más sencillo calcular la resistencia equivalente de todo el circuito, ¿no? Bien, ya tenemos esto. Vemos que esta resistencia con esta otra resistencia están en serie. Entonces lo único que tenemos que hacer es sumarlo y sacarle el paralelo con esta otra resistencia, ¿no? Y bien, eso es lo que vamos a hacer. Acá lo sumamos. Nos queda que la resistencia, bueno, la suma entre R más R medios va a ser 3 veces R dividido entre 2, ¿no?
Y lo último que nos queda es hacer un paralelo entre R y esta resistencia de acá. Haciendo el paralelo, que está justamente acá el cálculo, vamos a tener, ya saben, ¿no? La resistencia 1 por la resistencia 2 dividido entre la resistencia 1 más la resistencia 2. Haciendo eso y haciendo un poquito de cálculo, donde podemos simplificar igual la, el valor de R prácticamente, vamos a tener que la impedancia de entrada va a ser 3 quintos de R, ¿no? Donde R es un K. Veamos que acá R es un K. Y directamente podemos reemplazar el valor de un K en nuestra expresión y calculamos así directamente nuestra impedancia de entrada, ¿no? Que en este caso va a ser 600 ohmios, ¿no? Y ya está, lo hemos hallado directamente sin poner ninguna fuente, ninguna corriente, ¿no? Este es un modo de la que se puede hallar. Enseguida, en el siguiente ejemplo, vamos a ver el segundo modo que existe para hallar la impedancia de entrada con, bueno, una fuente y una, considerando corrientes, ¿no? Hasta aquí, chicos, ¿se ha entendido? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, creo que no hay ninguna pregunta. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Aunque una pregunta. Dime, dime. ¿Cómo sería para hallar la impedancia de salida en un circuito como este? Ok, bien, para la impedancia de salida viene a ser prácticamente lo mismo que veíamos en amplificadores, ¿no? Igual tenemos que tomar en cuenta todas las resistencias y bueno, ir reduciendo, ¿no? Mucho mejor si es que ponemos una fuente de alimentación y hallamos mediante una corriente, ¿no? Como veíamos viendo en el capítulo de amplificadores. Es mucho más seguro así cuando tenemos una red muy compleja de resistencias. En este caso, si nosotros tratáramos de hallar la impedancia equivalente a la salida, entonces tendríamos que, bueno, ponernos acá una fuente, ¿no? Una fuente y bueno, ir desarrollando de acuerdo a esta fuente, ¿no? Ahora, acá prácticamente podemos hacer desaparecer nuestro amplificador operacional y tendríamos que ir calculando, ¿no? La única resistencia que estaría afectando directamente acá sería 5K, ¿no? Y esto prácticamente estaría cortocircuitado. Entonces nosotros podríamos decir que prácticamente nuestra impedancia de salida va a ser 5K, ¿no? Pero eso es sin considerar la impedancia que tiene propia nuestro amplificador operacional. Pero bueno, no les van a pedir mucho la impedancia de salida por razones de que en circuitos, cuando se hacen amplificadores operacionales, lo que más se quiere es acoplamiento de señales, como les decía, ¿no? Tratamiento de señales. Entonces, para eso lo que importa más es la impedancia de entrada, no tanto así la impedancia de salida. La impedancia de salida muchas veces tiende a ser infinito o, bueno, prácticamente no se la analiza, ¿no? Entonces, no van a ver muchos ejercicios con impedancia de salida, por si acaso, ni en libros ni en aplicaciones. Bien, entonces continuemos con el ejercicio número 5. Ok, este ejercicio ha entrado en el previo pasado, si no me equivoco, y bueno, era un poquito similar al anterior, ¿no? Tenía algunas similitudes, pero en este caso vamos a hacer lo de la impedancia de entrada con una fuente, ¿no? Bien, lo que nos pide es lo mismo, hallar el voltaje de salida dependiendo de la señal de entrada, ¿no? En este caso, como les había dicho, la señal de entrada o el voltaje de entrada nos está dando ya no en DC, ¿no? Sino que en AC, es una señal sinusoidal, ¿no? Entonces vamos a tener que considerar esta señal de entrada. Bien, entonces vamos a tener este circuito de acá, donde tenemos 5 resistencias, ¿no? Prácticamente tenemos una cruz de resistencias y una resistencia más a la derecha, ¿no? Entonces se tiene que hacer es lo mismo que veíamos en los otros ejemplos. Tenemos que analizar por conceptos de tierra virtual y hacer con ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Entonces iniciamos directamente en el nodo A, vamos a decir, nodo A. En el nodo A, que va a ser este de acá, vamos a hacer una ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Sabemos que de nuestra fuente de voltaje va a entrar una corriente.
Entonces vamos a tener que esta corriente va a ser la corriente I1, vamos a llamarla, porque acá ya tenemos una resistencia y bueno, puede ser la resistencia R1, ¿no? Entonces vamos a decir que va a ser I1. Y bueno, las demás corrientes se van a repartir en las demás resistencias, ¿no? Entonces prácticamente sería la única corriente entrante. Entonces nuestra ley de corrientes de Kirchhoff quedaría de esta forma. I1 va a ser igual a I2 más I3 más I4, ¿no? Van a ser las corrientes de todas las resistencias. Y bien, hasta ahí ya está todo bien. Lo que queda ahora es definir a las corrientes mediante las diferencias de voltajes y resistencias propias de cada una, ¿no? Entonces hagamos eso. Para la corriente I1, vamos a cambiar esto de acá. Para la corriente I1 vamos a tomar en cuenta, como les decía, primero el voltaje que está a la cabeza, ¿no? En este caso va a ser VA. VA menos el otro voltaje que está al inicio de la flechita, ¿no? Que va a ser el voltaje V sub I, ¿no? Entonces va a ser VA menos V sub I dividido entre el valor de la resistencia. En este caso la resistencia es de un K, entonces lo voy a poner como R directamente. Si se dan cuenta acá tenemos un K, un K, un K. Entonces a esa resistencia les voy a llamar R. Y a las resistencias que sean de 10K, acá tenemos dos resistencias de 10K, simplemente les voy a llamar 10 veces R para que no sea tan largo, ¿no? Directamente. Entonces, como esta resistencia es de un K, le voy a llamar R directamente. Bien, esto lo igualamos a I2 más I3 más I4, ¿no? Entonces definamos I2. ¿Dónde está I2? I2 va a ser esta resistencia de acá abajo. Entonces, tenemos que empezar desde la punta de la flechita, ¿no? Prácticamente. Entonces, esto va a estar conectado a 0 voltios, ¿no? Que es tierra. Entonces, que eh, vamos a tener 0 voltios menos B sub A, ¿no? Perdón, acá lo he hecho desordenado. Esta es de I2 por si acaso. I2 va a ser 0 menos B sub A dividido entre la resistencia que es un K, ¿no? O directamente R. Bien, ahora para I3 va a ser lo mismo, ¿no? Tenemos que comenzar con la flechita. En este caso, una de las entradas está conectada directamente a tierra. Entonces, en este otro punto de acá, igual vamos a tener 0 voltios o tierra, ¿no? Entonces decimos, en la cabeza de la flechita de la corriente I3, vamos a tener 0 menos el voltaje donde inicia, que es B sub A, ¿no? Y lo mismo, 0 menos B sub A dividido entre el valor de la resistencia, que va a ser un K. Y ya está. Y ahora sí, vámonos por la corriente 4, ¿no? La corriente 4, que va a ser esta corriente de acá arriba, lo mismo, ¿no? Tenemos que poner primero el voltaje donde está la cabecita de la flecha. Entonces vemos que el voltaje este va a ser directamente el voltaje de salida, ¿no? Porque va a venir por todo este trecho de acá, este trecho de cable, ¿no? Entonces acá vamos a tener a B sub o el voltaje de salida, menos B sub A, que es el voltaje de entrada, ¿no? Y acá lo tenemos, B sub O menos B sub A, dividido entre el valor de la resistencia, que va a ser 10K, ¿no? Entonces le vamos a poner 10 veces R. Y ya está. Con esto ya hemos terminado de definir todas nuestras corrientes y lo que queda ahora simplemente es eh, despejar un poco y bueno, arreglar un poco nuestra ecuación, ¿no? Podemos simplificar el valor de R de todos los términos, ¿no? Ya que es común. Y bueno, simplificando un poco el valor de R, podemos separar las variables y juntar, ¿no? Las que sean comunes. En este caso vamos a tener B sub A, B sub A. Acá igual vamos a tener B sub A dividido entre 10 y B sub A al otro lado. Entonces les vamos a juntar todas y las vamos a sumar, ¿no? Cosa que nos quede una sola ecuación que sea mucho más limpia y legible, ¿no? Vamos a tener esta expresión de acá, que va a ser debido a la suma de todos los voltajes B sub A, vamos a tener 31 veces, bueno, 31 sobre 10 B sub A, igual al voltaje de salida, perdón, dividido entre 10 más el voltaje de entrada, ¿no? A esto le vamos a multiplicar por 10 y vamos a tener una expresión mucho más limpia, ¿no? Que viene a ser 10 veces el voltaje de entrada más el voltaje de salida, va a ser igual a 31 veces el voltaje A, ¿no? Y ya está, ya lo hemos simplificado de una forma más estética nuestra ecuación. Y ahora sí podemos decir que esta es nuestra ecuación número uno, ¿no? Ahora, para hallar nuestro voltaje de salida, tenemos que hallar un valor de B sub A en función del voltaje de entrada, ¿no? Para que podamos directamente despejar el voltaje de salida y obtener el resultado. Entonces, el segundo nodo que yo tengo que hallar
tiene que ser dependiente del voltaje B sub A y a la misma vez dependiente del voltaje de salida o de entrada, ¿no? Entonces veamos. El siguiente nodo que vamos a analizar va a ser el nodo de acá, este nodo acá abajo. Podría ser este de acá arriba, pero vamos a analizar el de abajo porque está mucho más sencillo. Entonces vamos a ver qué nos dice con este nodo, ¿no? Vamos a tener que en este nodo, haciendo una ley de corrientes de Kirchhoff, debido a que no hay ninguna corriente que pase entre estos terminales por concepto de tierra virtual, sabemos que la corriente I3 va a ser igual a I5, ¿no? Directamente. Entonces anotamos eso. I3 va a ser igual a I5. Ahora, tenemos que definir todas las corrientes, ¿no? Dependiendo de la diferencia de voltajes y resistencias. Para I3, sabemos que en este punto teníamos 0 voltios por conceptos de tierra virtual, ¿no? Porque acá está con 0 voltios, entra y pasa a este punto el voltaje de 0 voltios. Entonces vamos a tener para I3 0 voltios menos el voltaje V sub A, ¿no? Entonces acá está 0 voltios menos V sub A, dividido entre R, ¿no? Porque es un K, igual a la corriente I5. I5, igual, comenzamos desde la cabeza de la flechita, ¿no? Que va a ser V sub O, que es el voltaje de salida, menos 0, que va a ser 0 voltios debido al concepto de tierra virtual, ¿no? Entonces V sub O menos 0, dividido entre la resistencia, que en este caso va a ser 10R, ¿no? Y ya está. En este caso quitamos los ceros y vamos a tener esta expresión de acá, donde tenemos que despejar al voltaje V sub A y nos va a dar esta expresión de acá. V sub A va a ser igual a el voltaje de salida, bueno, menos el voltaje de salida dividido entre 10, ¿no? Y ya está, ya tenemos una expresión de V sub A en función al voltaje de salida o de entrada, ¿no? En este caso es de salida. Y lo que queda simplemente es reemplazar una de las ecuaciones en la otra, ¿no? En este caso tomamos acá las dos ecuaciones, que son estas dos. Entonces decimos que la ecuación 2, que es esta de acá, va a venir a la ecuación 1, que es la de arriba, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos, ¿no? Tenemos nuestra ecuación y reemplazamos donde está el voltaje V sub A. En este caso el voltaje de V sub A estaba multiplicando al 31, entonces reemplazamos ahí, ¿no? Obviamente sin olvidarse el signo menos. Entonces vamos a tener esta expresión de acá. Hacemos un poquito de análisis, ¿no? Este voltaje que está a la izquierda, el voltaje de salida de la izquierda, va a pasar a restar al lado derecho. Hacemos un poco de suma, ¿no? Y vamos a tener esta expresión de acá, ¿no? Una expresión final despejando el voltaje de salida. Que el voltaje de salida va a ser menos 100 veces dividido entre 41. 100 dividido entre 41, ¿no? El voltaje de entrada. Y ya está, ya tenemos nuestra expresión que calcula nuestro voltaje de salida en función al voltaje de entrada, ¿no? Pero nos han dado un valor para el voltaje de entrada. No era así nomás, ¿no? Sino que al inicio veíamos que nos daba un valor al voltaje de entrada, que era sinusoidal, ¿no? Era 1.5 el seno de 100 pi t, ¿no? Entonces tenemos que reemplazar ese valor del voltaje de entrada en esta expresión, donde vamos a tener que multiplicar el 1.5 por 100 dividido entre 41, ¿no? Entonces, haciendo un poco de análisis, vamos a tener este resultado de acá, que el voltaje de salida para esta señal de entrada va a ser menos 3 veces menos 3.658, ¿no? Y la parte del seno queda igual. Y ya está, ya tenemos hallada nuestro voltaje de salida. Y con esto teníamos resuelto el primer punto de nuestro previo del anterior semestre, ¿no? Bien, era así simple y sencillo. Lo único era prácticamente saber qué nodos tomar, ¿no? Lo que les aconsejo es que siempre intenten tomar los nodos más sencillos o los que tengan más datos, ¿no? Si se han dado cuenta en el primer análisis que hemos hecho, hemos tomado el nodo más complicado, que era el que tenía más datos, ¿no? Relacionaba el voltaje de entrada, el voltaje de salida y el voltaje A mismo, ¿no? Entonces tenemos una ecuación bastante larga y para el segundo análisis hemos tomado un nodo bastante sencillo, ¿no? Porque necesitamos simplemente relacionar el voltaje A con el voltaje de entrada o de salida, cualquiera de los dos, ¿no? En este caso el voltaje de salida. Entonces siempre les aconsejo que hagan en ese orden. Primero tomen el nodo más complicado, en este caso era este el del medio, y luego toman el nodo que les haga falta, ¿no? Digamos, en este caso yo tenía que relacionar el voltaje V sub A
con el voltaje de salida, ¿no? Para reemplazarlo y tener en mi ecuación inicial, ¿no? Acá. Entonces, ustedes ya definen cuál nodo les conviene más, ¿no? También podrían haber tomado ese nodo de acá arriba por si acaso, igual era válido, pero eso ya era decisión de ustedes, ¿no? Bien, hasta acá chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No, Ok, bien, pasamos a la parte final, que era lo más complicado, digamos, porque lo demás, la primera parte era simplemente aplicación, ¿no? Es lo que hemos visto. Tener en cuenta los conceptos de tierra virtual y, bueno, conceptos de amplificadores operacionales, y lo demás era puros circuitos, ¿no? Teoría de circuitos, puro ley de Ohm y diferencia de voltajes nomás, y puro álgebra, ¿no? Esto era fácil. ¿Dónde estaba lo complicado en el previo? Era esta parte de acá, ya que si uno quería hacer el análisis de forma gráfica, se hacía bastante complicado, ya que teníamos una forma de resistencias que lo hacía un poco más complicado, ¿no? Entonces, para esta parte, sí o sí tenían que aplicar el método de la fuente de voltaje, ¿no? Para la impedancia de entrada. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se solucionaba, ¿no? Decimos, para la impedancia de... bueno, esto es de entrada. Para la impedancia de entrada se necesita, como ya sabemos, la impedancia de entrada está definida entre un voltaje dividido entre una corriente, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir que va a ser la misma fuente de voltaje de entrada, el voltaje de entrada dividido entre una corriente de entrada, ¿no? Esta corriente es una corriente de entrada. Pero nosotros del gráfico podemos ver que esta corriente va a ser la misma corriente que I1, ¿no? Si se dan cuenta, va a ser la misma corriente que I1. Entonces, pues vamos a decir acá que la impedancia de entrada va a estar definida por el voltaje de entrada dividido entre la corriente I1. Entonces, tenemos que partir por ahí, por conceptos, ¿no? Por conceptos de impedancias, sabíamos eso. Y esta corriente iba a ser la corriente total, ¿no? La corriente I1. Entonces, ya tenemos definida nuestra impedancia de entrada y lo que se tiene que hacer ahora es obtener una expresión para I sub 1, en este caso, que esté en función al voltaje de entrada, ¿no? Para que podamos simplificar en esta ecuación y tengamos un valor numérico. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, un valor de I1 o una expresión de I1 en función al voltaje de entrada, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nosotros ya sabemos que la corriente I1 la podemos definir de esta forma, ¿no? El voltaje, en este caso ya no podemos tomarlo a cualquier sentido, sino que tenemos que respetar el sentido que genera la corriente, ¿no? Entonces vamos a tomar primero el sentido inicial, que va a ser el voltaje de entrada, ¿no? Que va a ser B sub I. La corriente 1 va a ser B sub I menos B sub A, que va a ser este otro voltaje de acá, dividido entre R, ¿no? Que R es un K. Entonces vamos a tener esta expresión. Y bueno, hemos dicho, ¿no? Necesitamos que I1 esté en función de eh, el voltaje de entrada, ¿no? Eso es lo que queremos. Acá ya tenemos un voltaje de entrada, pero también está en función al voltaje A. Entonces tenemos que hallar una expresión para el voltaje A que esté en función al voltaje de entrada, ¿no? Entonces tenemos que ir paso por paso, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos que ir hallando. Primeramente la corriente I1 ya la hemos hallado, pero nos perjudica el voltaje A, ¿no? Entonces tenemos que hallar una expresión para el voltaje A que esté en función al voltaje de entrada. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Haciendo el análisis en los nodos, ¿no? En este caso, como ya lo hemos hecho en el punto anterior, que hemos hallado la ganancia, vamos a reutilizar estas ecuaciones, ¿no? Esta era la ecuación del primer nodo, del nodo A, y esta era la segunda ecuación de este nodo de acá, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer en este caso, en vez de reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1, donde hacíamos perder el voltaje B sub A, ¿no? En el punto anterior, lo que vamos a hacer es despejar el voltaje B sub O en la ecuación 2 y esto lo vamos a reemplazar en la ecuación número 1 para tener así el voltaje B sub A en función al voltaje de entrada, ¿no? Ese es el objetivo.
Entonces, prácticamente vamos a reemplazar el voltaje de salida B sub O en la ecuación número uno. Y vamos a tener esta forma de acá, ¿no? 10 veces el voltaje de entrada. Acá reemplazamos el voltaje de salida, que va a ser menos 10 veces el voltaje de entrada. Y esto va a ser igual a 31 veces el voltaje A, ¿no? Y ya está. Y lo único que queda es sumar y un poco de álgebra, ¿no? Esto va a ir a sumar al lado derecho porque está restando. Entonces vamos a tener una expresión ya sumada en la parte de abajo, ¿no? Y lo único que se quede que hay que hacer en esta parte, hay que despejar el voltaje A en función al voltaje de entrada, ¿no? Y bueno, esto está bastante sencillo. El voltaje A va a ser igual a 10 veces, bueno, 10 dividido entre 41, el voltaje de entrada, ¿no? Y ya está. Directamente se hallaba esta expresión. Y esta expresión ahora sí podemos reemplazarlo acá arriba, ¿no? Y tendríamos toda la corriente I1 en función al voltaje de entrada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Despejamos o reemplazamos. I1 va a ser igual a B, que es BI de entrada, menos toda esta expresión, ¿no? 10 dividido entre 41, el voltaje de entrada, dividido entre R. Entonces, restamos esta expresión o restamos BI menos 10 sobre 41 BI, que nos va a dar esta expresión, 31 veces, bueno, 31 sobre 41. Y esto lo dividimos, ¿no? Entre R1. Y vamos a tener que la corriente I1 va a estar definida por 31 sobre 41 veces BI sobre R, ¿no? Y ya está, ya tenemos nuestro voltaje, bueno, nuestra corriente I1 en función al voltaje de entrada. Ahora, ¿qué queda? Tenemos que reemplazar eso en la ecuación de la impedancia inicial que habíamos planteado, ¿no? Que es esta de acá. Entonces nosotros sabemos que la corriente era esta. Esta hemos hallado, ¿no? En el punto anterior. Entonces esto tenemos que reemplazarlo en la ecuación de la impedancia. Bastante simple. Decimos la impedancia de entrada va a ser igual al voltaje de entrada dividido entre la corriente I1. Pero la corriente I1 es todo esto, ¿no? Entonces reemplazamos esto y nos damos cuenta que podemos simplificar el voltaje de entrada, ¿no? Ese era el objetivo inicial. Una vez que hemos simplificado el voltaje de entrada, hacemos extremos con extremos, medios con medios, como le dicen, ¿no? Y tenemos que nuestra respuesta final va a ser que la impedancia de entrada va a ser 41 sobre 31 veces la resistencia R, ¿no? Donde la resistencia era un K, ¿no? Entonces dividimos y vamos a tener que nuestro resultado era que la impedancia de entrada era 1.322 kilo ohms. Y ya estaba, ¿no? Con esto podíamos calcularlo. Y ya estaba. Resuelto este ejercicio de amplificadores operacionales, ¿no? Les aconsejo que siempre, bueno, traten de utilizar este método, ya que es el más confiable. En casi todos los casos van a tener un mejor resultado si utilizan este, en comparación al primero, ¿no? Que era simplemente más gráfico, más visual. El otro es más fácil, más rápido, pero este es más seguro. Entonces, si es que tienen un circuito mucho más complicado como este o más feíto, ¿no? Intenten utilizar este método, el de las fuentes. Y bueno, seguramente van a tener un resultado bueno y positivo, ¿no? Y ya está. Hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos, algo que no se haya entendido. Sí, disculpa. Dime, dime. Eh, Al momento donde he visto que para I1, ¿por qué no cambia el sentido de voltaje? Este dices, I1, ¿no? sí, sí. Ya. Esto es porque, bueno, si se acuerdan, acá atrás, bueno, acá atrás yo tomaba prácticamente, digamos, de una flechita, decía el voltaje que está en la cabeza primero, ¿no? Como si acá era voltaje A, voltaje B, yo tomaba voltaje A menos voltaje B, ¿no? Eso es lo que yo hacía. Pero eso eh, no está del todo bien, ya que si se dan cuenta, el voltaje más alto es el voltaje B. Entonces realmente debería ser al revés. Pero en este caso, cuando yo hago la ley de corrientes de Kirchhoff, no interesa mucho, porque todas las corrientes van a estar definidas y con que yo le dé la vuelta a todos, va a estar correcto, ¿no?
Y bueno, muchos autores lo hacen de esta forma, por simplicidad nada más. Pero cuando nosotros queremos ver el sentido real de una corriente, siempre tenemos que tomar el lado con más tensión, ¿no? Ustedes saben que si yo tengo una fuente, digamos acá, vamos a poner 12 voltios, tengo una resistencia y tengo mi tierra, ¿no? La corriente siempre va a ir de donde hay más voltaje hacia donde hay menos voltaje, ¿no? Eso lo sabemos por concepto. Entonces nosotros acá por este concepto sabemos que primero va el voltaje de mayor, ¿no? En este caso va a ser el voltaje donde no está la flechita. Es por eso, lo mismo acá. Si te das cuenta, la corriente I1 parte del voltaje BI, ¿no? Entonces eso quiere decir que el voltaje BI es mayor al voltaje BA. Entonces eso es lo que hago. En la parte de análisis simplemente es por simplicidad, ¿no? Por respetar un poco a otros autores, digamos, que realizan de esta forma, ¿no? Y por un poco más de simplicidad, porque a veces se te hace un poco más sencillo las ecuaciones cuando lo haces de esta forma. Pero bueno, en realidad para tener los sentidos correctos debería ser de esta otra forma, que sería invertido, ¿no? Pero como te decía, cuando haces ley de corrientes de Kirchhoff y haces todas las corrientes de este modo, prácticamente no importa, ¿no? Porque se compensa en ambos sentidos. Por eso les decía, si hacen de cualquier forma, háganlo uniformemente siempre. Si toman las cabezas primero, hagan de todos así. Si toman las puntas primero, entonces háganlo de todos así. Eso ya depende de ustedes, ¿no? Creo que el Inge igual lo hace al revés, no estoy seguro. Pero bueno, eso es la explicación. Pero cuando tienen que tomar el sentido verdadero de una corriente, eso sí, tienen que ver dónde es el voltaje mayor y dónde es el voltaje menor y hacia dónde se mueve la corriente, ¿no? Prácticamente es eso. Bien, gracias, Axel. Ok, bien, ¿alguna pregunta más, chicos? Ok, creo que ya no hay más preguntas. Entonces, bueno, eso era el último ejercicio. Y bueno, para culminar la clase de hoy, vamos a ver un poquito de lo que es el Proteus. Vamos a comprobar el resultado de este ejercicio, por si es que alguno todavía no me cree. Vamos a verlo en Proteus, ¿no? Y cómo se puede hacer la simulación de la ganancia de voltaje o el voltaje de salida y las impedancias de entrada, ¿no? Esto por ahí darles un poquito. Ver dónde está. A ver, vamos a volver a abrir. Ya. A ver, se puede ver, ¿no? El Proteus, chicos. Sí, Ok, bien, bien. Primeramente, a ver, lo nuevo en amplificadores operacionales es, bueno, todo ya lo saben hacer, ¿no? Poner resistencias, ya saben poner fuentes, saben poner puestas a GND, saben poner amperímetros, voltímetros. Lo nuevo sería que el amplificador operacional tengo que utilizar para mis simulaciones. Yo les recomiendo que utilicen lo que les pide el INGE, ¿no? En la guía de laboratorio les pide, bueno, ¿dónde está? A ver, veamos la guía. Si no me equivoco, les pide un amplificador operacional en específico. Es el LM741. Si ustedes buscan el amplificador que les ha pedido el INGE para el laboratorio, lo tienen acá. Ustedes pueden utilizarlo. Y si se dan cuenta, su representación gráfica va a ser esta de acá, ¿no? Vamos a tener los pines de entrada, que son el pin de entrada positivo, el pin de entrada negativo, nuestra salida. Y adicionalmente tenemos 4 pines acá en los costados, ¿no? 2 son de alimentación y 2 son prácticamente no usados. Y bien, lo único que tienen que hacer es, pueden utilizar este, ¿no?
para sus simulaciones, tendrían que alimentarlo. O bueno, también pueden utilizar otro, ¿no? Yo les aconsejo, para que no se haga muy feo su circuito, utilicen ese de acá. Ahí el amplificador operacional OP1P se llama el nombre. Entonces directamente te da dos entradas y la salida, ¿no? Y no te pide que alimentes con nada el amplificador operacional. Más directo. Obviamente que en simulación los amplificadores operacionales que ustedes pongan van a funcionar si es que no los alimentan. Pero en la realidad no. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Entonces yo voy a utilizar este porque es un poquito más estético, ¿no? El amplificador operacional sin la alimentación de los costados. Bien, entonces vamos a tenerlo de esta forma y armamos el circuito, ¿no? Que viene a ser este de acá. Lo mismo, tenemos tres resistencias, son de 1K y dos resistencias de arriba que son de 10K, ¿no? Y bueno, vamos a proceder a ver cómo graficar, bueno, cómo hallar la ganancia de voltaje. Primero el voltaje eh, de entrada, bueno, la ganancia, no, el voltaje de salida lo tenemos que hallar poniendo un voltaje de entrada y viendo cuál es el voltaje de salida, ¿no? En este caso, yo les recomendaría que pongan una fuente en DC y vean cómo es el voltaje de salida, ¿no? Yo voy a poner acá una fuente en DC y le voy a poner que va a ser de 1 voltio, por simplicidad. Y a la salida le voy a poner un pequeño voltímetro, ¿no? Pequeño voltímetro. Y vamos a ver cuál es el valor que me da. Lo conectamos. Ya. Entonces vamos a proceder a simular nuestro circuito. Y vemos que acá el voltaje de salida dividido entre el voltaje de entrada viene a ser menos 2.44, ¿no? Y nosotros vamos a nuestras diapositivas, nuestro cálculo, y vamos a ver cuánto es el valor que hemos calculado. En este caso, el voltaje de entrada sobre el voltaje de salida o la ganancia era menos 100 dividido entre 41, ¿no? Si nosotros calculamos eso, está en la calculadora. Acá está. Si nosotros dividimos 100 dividido entre 41, vamos a tener que el voltaje es de 2.43, ¿no? Y bueno, venimos a nuestro Proteus y vemos que el voltaje es 2.44, ¿no? Prácticamente está redondeando esto. Entonces podemos decir que nuestro voltaje está correcto. Adicionalmente, siempre fíjense el signo de la salida, ¿no? En este caso es menos, por si acaso, ¿no? O sea, es que si yo le pongo acá 1, el voltaje de salida tiene que estar invertido, ¿no? Entonces acá está menos 2.44. Entonces ya con esto puedo darme cuenta que mi cálculo que he hecho está de forma correcta. Y bueno, acá podría poner cualquier tipo de señal, ¿no? Puedo poner una señal sinusoidal, una señal cuadrada, lo que sea, ¿no? Y acá me va a botar a la salida la señal amplificada, ¿no? Si ustedes quisieran poner, por ejemplo, la señal sinusoidal, simplemente ponen acá la parte de una señal sinusoidal y ponen un probador de voltaje y lo grafican, ¿no? Con una gráfica análoga. Eso sería, chicos, para la parte de la señal de salida. Ahora, para calcular la impedancia de entrada o de salida, bueno, la de entrada principalmente, ¿no? La de entrada lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿no? Nosotros poníamos una fuente y poníamos, bueno, lo que hacíamos era dividir la fuente de voltaje entre la corriente, ¿no? Y en el Proteus nosotros podemos determinar la corriente con un perímetro. Entonces, para determinar las impedancias de entrada, lo único que van a hacer es poner una fuente, en este caso como esta, una fuente en DC, y seguidamente le van a poner un amperímetro, ¿no? En este caso, un amperímetro en DC, lo vamos a colocar acá. Y el amperímetro, bueno, dependiendo en el orden de lo que esté midiendo, generalmente va a ser en miliamperes. Entonces yo lo voy a poner en miliamperes, mi amperímetro. Y ya está. Ahora lo que tengo que hacer es simularlo, ¿no? Y acá me da un valor de corriente. Y lo que tengo que hacer simplemente es dividir el voltaje y entre la corriente, ¿no? Abramos de nuevo mi calculadora y vamos a dividir 1, que es el voltaje 1 voltio, dividido entre la corriente, ¿no? Que va a ser 0.76. Como está en miliamperes,
el resultado de la impedancia nos va a dar en kilo ohms, ¿no? Entonces acá se dan cuenta que el resultado es 1.315 kilo ohms, ¿no? Que si nosotros volvemos a nuestras diapositivas, el valor que hemos calculado es 1.322. Bueno, es bastante similar, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos aproximarnos un poco más al valor real, quizás podemos bajarle un poquito más a la escala, ¿no? En microamperes. Y bueno, le damos a simular lo mismo. Y en este caso tenemos que dividirlo, ¿no? 1 dividido entre, bueno, le vamos a poner 0.756 y le damos enter. Y ahora sí me da un valor mucho más preciso, ¿no? Me da que la impedancia de salida, de entrada va a ser 1.322 kilo ohms, ¿no? Y bueno, vamos al cálculo y eso es lo que hemos calculado, ¿no? Es lo mismo, 1.322 kilo ohms. Y ya está. En esa forma es como ustedes pueden comprobar sus resultados. Si es que no se tienen curiosidad o hay algún problema que está un poquito complicado, de esta forma es como lo pueden comprobar, ¿no? Bueno, eso sería la parte de Proteus. Lo demás es que puedan jugarse, ¿no? Intenten hacer circuitos con amplificadores operacionales, pónganle dos señales de entrada, ¿no? Vean cómo se comporta la gráfica de salida. Prácticamente en el primer previo, practiquen todo lo que son señales de comparadores y circuitos como este, ¿no? Practiquen hallar las ganancias de voltaje, las señales de salida, las impedancias de entrada. Practiquen eso, muchachos. Igual les voy a pasar ¿qué se llama? Ejercicios resueltos de amplificadores operacionales. Ahí les voy a mostrar. Acá tengo algunos ejercicios resueltos de previos, ¿no? El primero prácticamente es el que ya hemos hecho en clases, ¿no? Es el mismo. Los siguientes sí son ejercicios distintos, así que por favor véanlos. Si se dan cuenta, el ejercicio de comparadores igual era de un previo, por si acaso. Te daba dos señales sinusoidales y tenías que graficar la señal de salida, ¿no? El ingeniero te decía graficar la forma de voltaje de salida tomando en cuenta B1 y B2. Y tú tenías que tomar en cuenta, dependiendo de si uno es mayor o si el otro es mayor, ¿no? Tenías que agarrar las dos señales y graficarlas, ¿no? Eso era de otro previo. Por ejemplo, igual otro previo era esto, de sumador-restador. Entonces les daba un circuito de esta forma y ustedes tienen que hallar la forma de la señal de salida, ¿no? Que iba a ser dependiente de las cuatro entradas, por ejemplo. Y ustedes tenían que hacer todo el análisis, ¿no? Por corrientes. Sí, por ley de corrientes de Kirchhoff tenían que hallar eh, todas las expresiones, juntarlas y ponerlas en forma, ¿no? Que te dé el voltaje de salida en función a los voltajes de entrada. Y bueno, esto antes solía meter el ingeniero a los previos, ahora ya no. La verdad es que no creo que meta este tipo de problemas, pero acá les he dejado unos dos ejemplos por si acaso, ¿no? Que son resolver sistemas de ecuaciones utilizando amplificadores operacionales. Por si acaso esto sí se puede hacer. Igual se puede resolver ecuaciones diferenciales utilizando amplificadores operacionales, pero eso viene a ser el capítulo, o la parte 2, ¿no? De amplificadores operacionales, porque todavía en la parte uno no han visto mucho lo que son integradores, derivadores, ¿no? Entonces la parte uno podría entrar algo como esto. La verdad es que no creo que entre, pero por si acaso, ¿no? Acá hay un ejercicio, digamos, les da un sistema de ecuaciones de dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces ustedes tienen que prácticamente plantear un circuito que pueda resolver esto, ¿no? Y lo único que se hace es plantear un circuito restador. Tenemos acá un circuito restador donde vamos a poner las variables, ¿no? Las variables de nuestras ecuaciones las vamos a poner como si fueran resistencias. Y bueno, vamos a medir los voltajes a la salida y eso es lo que nos calcularía, ¿no? Los resultados de nuestras ecuaciones. Analícenlo, no es tan complicado, es bastante sencillo, pero la verdad es que no creo que entre este tipo de problemas al previo, ya que ustedes tampoco lo han realizado con el ingeniero, ¿no? Entonces la verdad es que no creo que entre, pero por si acaso denle un vistazo, ¿no? Y bueno, la parte final, lo que les decía, igual una ecuación diferencial, si es que alguien tiene curiosidad de cómo se puede resolver con amplificadores operacionales, es con integradores y derivadores, ¿no?
dependiendo de qué ecuación sea, ¿no? Pueden armarse una ecuación y tener la solución de una ecuación diferencial con solamente amplificadores operacionales. Bien, repasen los ejercicios. Como les he dicho, esta parte la verdad no creo que entre. Estudian más que todo esta parte de que son amplificadores o circuitos lineales con amplificadores operacionales, ¿no? Estudien eso y un poco lo que es comparadores, ¿no? Y bueno, el previo de amplificadores operacionales casi siempre es sencillo. Entonces aprovechen, chicos, aprovechen que sacar una buena nota, estudien y bueno, no se atrasen en sus preinformes, ¿no? Ok, enseguida les voy a enviar el link de asistencia. Por favor, lo llenen rapidito. Ya. Mientras van llenando el formulario de asistencia, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, no sé, sobre la materia?